Señor, pedimos que esta noche bendice de gran manera la clase. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y de estar parte de un grupo quien está creciendo en tener que esta palabra preciosa nos gobierna. Pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. 1 Timoteo 4, verso 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y Hebreos 2.1 dice: por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Este verso nos da el peligro de mediocridad, que significa que tenemos que entender más ahora que nunca antes para que no deslicemos o para que no perdimos las cosas preciosas y importantísimas de lo que es que las Escrituras están enseñando. En verso 3 del mismo capítulo de Hebreos: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación que al principio fue declarada por el Señor nos fue confirmada por medio de los que oyeron. Y tenemos este principio de desatención. Por eso queremos decir que, aunque no es por propósito, el peligro de mediocridad refiere a hacer cosas ordinarias, o que dejamos que la vida cristiana vuelve a ser ordinaria y que no es algo de importancia suprema, y que no damos cosas sagradas su lugar y su valor sagrado. Y mediocridad ha sido algo que afectó a la iglesia durante toda su historia. Pero verso 1 de capítulo 4 dice: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, claramente, no hay duda, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando dice claramente, significa con gran expresión para manifestar alguna verdad importante. Y es una seducción que llena el ambiente. El ambiente en la iglesia cristiana es llena de seducción demoníaca esta noche. Hebreos 4:3 dice que ellos prohíben que se casen, y sabemos de quién están hablando, que algunos no pueden casarse. Pero en verso 3 dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, recibiendo con acción de gracias. Recibiendo con acción de gracias todas cosas. No estoy en contra de una persona quien es vegetariana, si no es extraño y si no es loco, pero muchas veces los que son vegetarianos también tienen otros problemas
Enseñamos nosotros acerca de la importancia de tener una dieta buena, pero conforme a lo que dice estos versos, Dios ha creado todo y para nosotros esas buenas noticias. Aún las hamburguesas grasosas son buenas. Tomado con acción de gracia y con el entendimiento de que si uno lo hace por propósito, probablemente va a tener problemas de salud. Es tal cosa como equilibrio. Verso 3, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de los alimentos. Este movimiento que dice que los animales tienen derechos igual con seres humanos, ellos son idiotas, son locos. Deben estar en un hospital para los que son locos. Sin una mente que funciona es lo que son. Pero también dice en esta porción que tenemos estos espíritus que dice la palabra que son engañosos y que se seducen. Y la palabra que introduce aquí espíritus es neumaton, que es el plural de neuma, que siempre está usado para el Espíritu Santo. 20 veces en el Nuevo Testamento refiere a espíritus no limpios o a demonios. 20 veces a demonios. Por ejemplo, un espíritu de ser mudo. En Marcos 9:20, un espíritu que causó, what's the word for convulsions? Convulsiones. Marcos 9:25, Apocalipsis 18:2, también espíritu no limpio. Espíritu sordo en Marcos 9:25, Lucas 7:21, 9:12, un espíritu malo de demonios. Lucas 13:11, el espíritu de enfermedad o enfermeza. En Mateo 8:16 y 12:45, un espíritu que tenía posesión de unos, una mujer demoníaca quien profetizaba en Hechos 16:16, un espíritu demoníaca de sueño en Romanos 11:8, espíritu del mundo cuando negamos nuestra espiritualidad y volvemos como al mundo, cuando llegamos a ser carnal en 1 Corintios 2:12. Espíritu de desobediencia causado por demonios en Efesios 2:2. El neuma o numa de temor en 2 Timoteo 1:7. El demonio quien no es de Dios en 1 Juan 4:1, quien niega a Jesucristo es un anticristo en 1 Juan 4:3, un espíritu demoníaca de error en 1 Juan 4:6. Todas esas palabras numa, que se deletra P-N-E-U-M-A en el griego. P-N-E-U-M-A. También se usa para el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu de la verdad? En Juan 16:13 y 14:6.
de santidad en Romanos 1:4, de vida en Romanos 2 y Apocalipsis 11:11, espíritu de adopción que tenemos nosotros por medio del Espíritu Santo en Romanos 8:15, 1 Corintios 5:3, el Espíritu Santo causa mansedumbre en una persona. El Espíritu Santo en 1 Corintios 15:45 avivifica. Él es el Espíritu de fe en 2 Corintios 4:13. Espíritu del Hijo en nuestros corazones por adopción en Gálatas 4:6. El poder del Espíritu Santo en promesas, Efesios 1:13. Él es espíritu de sabiduría y revelación en Efesios 1:17. Eso es el poder del Espíritu Santo. El pneuma de poder, amor y una mente estable en 1 Timoteo 1:7. Pneuma de gracia, Hebreos 10:29. Pneuma de gloria en 1 Pedro 4:14. Y el Espíritu Santo de profecía en Apocalipsis 19:10. Pero cuando dice en 4:1, doctrinas de demonios, significa que ellos tienen un salón de clases donde ellos enseñan. Y doctrinas de demonios, didascalías, demonion, D-I-D-A-S-K-A-L-I-A-I-S, didascalías, demonion, D-A-I-M-O-N-I-O-N, y significa extremadamente hábil en lo que hacen. La palabra que se traduce doctrina, que es didascalía, implica que el maestro quien enseña es extremadamente hábil en lo que hace. Por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, son muy hábiles en lo que es que ellos enseñan. También los cristianos científicos, no sé si esa secta es tan común acá en Argentina o no, muy hábiles en lo que enseñan, pero también muy equivocados, y todos son sectas, pero hábiles. La palabra didascalía significa con contenido grande y impresionante, muy organizado, detalles de habilidades, y tienen una metodología tremenda. Entonces, cuando leemos estos versos en 4:1 de 1 Timoteo, piensan conforme a estas cosas, extremadamente hábiles, muy organizados, con gran habilidad de hacer lo que es que están haciendo. Eso es el porqué cuando ustedes conocen uno de estos grupos, tienen que ser muy, pero muy cuidadosos en cómo hablar con ellos, porque ellos le pueden convencer de un error en un momento si no sabe lo que está haciendo. Muy hábiles, mucho contenido. A veces ellos pueden citar bien las escrituras, pero usando las escrituras mal. Cuando tiene que ver con profetizar por el Espíritu Santo antes de que se terminó el canon de las escrituras, había una palabra profetes
Profeta significaba uno que interpretaba para los dioses. Profeta significaba uno que interpretaba para los dioses. Después esa palabra fue usada por los creyentes para uno que habló la palabra del Dios, del único Dios. Pero significa que estos demonios siembran desacuerdo y desorden y mentiras entre creyentes. También otra palabra, mantes, significa bajo influencia demoníaca, pero como creyente. Y estos vienen, hablan desacuerdo, desorden, y hacen que todo sueña como la verdad. Muy convincente a un creyente por causa de un poder sobrenatural. La cosa que nunca podemos olvidar es el hecho de que demonios son fuerzas sobrenaturales que son poderosos y en muchos casos van a engañar por causa de ese poder, porque nosotros no somos de poder sobrenatural. Demonios sí. Pero lo que significan estas palabras en las escrituras de Platón usaba esta palabra profetis, aunque era filosofía de los incrédulos. Y Mantes fue dispuesto y vencido por profetas. En otras palabras, las fuerzas demoníacas fueron vencidos por lo que se comunicaba por el que hablaba por los dioses, el que interpretaba por los dioses. Mantes hablaba para los demonios, profetas habló por los dioses y siempre profetas venció a Mantes. Ahora, por supuesto, profetas, cuando se encuentra en la Biblia, refiere a un profeta quien está profetizando por medio del Señor Jesucristo. Pero tenemos el total de todas esas fuerzas de vida que resisten muerte, y es a través de un cuerpo de muerte y enfermedad que Satanás trata de llevar desorden y desacuerdo entre ellos que pertenecen al Señor, por rechazar, por insistir que su forma de pensar es mejor. ¿Y cómo lo hace? Por medio de mentiras. Juan 8:44, donde el Señor dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo y queráis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás no puede ser otra cosa que mentir. Ojalá que entendamos eso esta noche. Satanás no puede hacer otra cosa que mentir. Todas sus proyecciones, todo lo que él comunica es una mentira, está basada en una mentira. Pero ¿qué pensaría si nosotros decimos que todos nosotros somos mentirosos? Bueno, sabemos lo que dicen las Escrituras, pero la persona promedio nunca piensa que es mentiroso, que él mienta. Romanos 3:3-4, ¿qué pues si algunos de ellos han sido infieles? ¿Acaso podrá la infidelidad de ellos invalidar la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz, aunque todo hombre sea mentiroso a algún grado, a algún extento.
todo hombre mentiroso. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo cumplirá. En Salmos 116, 11, David dijo, dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Y la palabra significa que fue, ¿qué es la palabra? Alarmed? No, that's not the, no. Fue sorprendido por encontrar que hombres mientan tanto. Pero tenemos varios tipos de mentira. Tenemos lo que, no sé si es así en castellano o no, pero en inglés, la mentira blanca. No es una mentira mala y supuestamente no hace daños, pero mentira igual. Eso se desarrolla en mentiras de experiencia y conveniencia. En otras palabras, uno dice la mentira por causa que es más conveniente para mentir que decir la verdad. De allá va a mentir como motivación para cubrir el asunto. En otras palabras, yo voy a hacer tal y tal cosa por causa de esta otra cosa, pero todo es una mentira, basado en cubrir los motivos reales de uno. No quieren que nadie piense que es equivocado, entonces mal guiado, o mal guían a gente con respecto a sus motivos. Por ejemplo, una persona cuando está de novio siempre presenta el lado mejor de sí mismo a su novio o novia, pero la verdad, y muchas veces demuestra sus acciones, y sus acciones supuestamente son para un buen motivo, cuando a la raíz de todo es un motivo que no es tan bueno. Después tenemos la mentira de autopreservación. Mienten para preservar a sí mismo y a sus derechos. Viven en autonegación. Cuando si solamente levantan la cortina de autonegación y anduvieron en la verdad de Dios, estaría mucho mejor. Deuteronomio 32:4, Él es un Dios de veracidad, en quien no hay iniquidad, es justo y recto. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Dios ama la verdad. El problema es que es por causa de las mentiras de Satanás, a veces la verdad cae en el camino, en Isaías 59:14. Después tenemos el mentiroso patológico, que quiere decir que ellos mienten constantemente y toda su vida está edificada alrededor de mentiras y casi no hablan sin mentir acerca de algo. Y es una cosa triste porque está relacionado al reino de Satanás. En Romanos 1:25, ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Eso es lo que están haciendo estos demonios en 1 Timoteo 4, cambiando la verdad en una mentira y intentando hacer que la mentira aparece como la verdad. Se hace por medio de proyección, engaño
y reflexión. El corazón está engañado cuando no anda en la luz en Jeremías 17:9. Después hay proyecciones como Pedro recibió directamente de Satanás en Mateo 16:22, cuando reprendió a Jesús. Y después reflexión de lo que hemos recibido y experimentado. Pero todo una mentira intentando a cambiar la verdad en una mentira. Muchas veces, amor what's the word for deteriorates? Se deteriora en un matrimonio. Empieza bien, todos enamorados, dentro de 2 años casi no hablan entre sí. ¿Por qué? Descuido. Por descuidar el matrimonio, por volver o llegar en mediocridad, y creyentes empiezan a negar sus responsabilidades y su posición. Israel tenía un pacto real con Dios, pero en 6 semanas después del pacto hicieron un becerro de oro. En solamente 6 semanas después de haber hecho un pacto con Dios, ¿qué pasó? Dios les había dado 2 tablas de piedra en que había escrito con su propio dedo. Y cuando Moisés preguntaba a Aarón lo que pasó, dijo, bueno, simplemente eché todo el oro en el fuego y esto es lo que salió. Después cambió la historia y dijo, por causa de la presión que la gente me dio. Pero esto es lo que pasa con mediocridad, que es el considerar del sagrado como ordinario, no volviendo animado acerca de las cosas hermosas del Espíritu del Dios vivo, descuidadoso, sin querer, sin intentar, dejando que cosas deslicen de lo que hemos escuchado y descuidando una gran salvación. Quiero que seguimos esta doctrina antes de terminar, estará muy bueno. Job 6:21, ciertamente ahora habéis llegado a hacer nada, dice la palabra de Dios. Job 8:9, nada sabemos. Job 24:26, mi hablar vale nada. Isaías 40:17, todas las naciones son como nada. Isaías 40:23, él convierte en nada a los poderosos. La doctrina de nada se llama. Isaías 41:29, la obra de ellos nada es. Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Es una doctrina en que van a aprender rapidísimo. 1 Corintios 8:4, sabemos que el ídolo nada es. Circuncisión no es nada y la incircuncisión no es nada. 1 Corintios 7:19, porque si alguien estima que es algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Juan 15:5,
aún Jesús dijo, pero separados de mí, nada podáis hacer. 1 Corintios 3:7. Así que el que planta es nada, el que riega es nada, pero Dios quien da el crecimiento es todo. Juan 8:54. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís es nuestro Dios. Entonces, aun si Jesús le había glorificado a sí mismo, sería nada. Juan 9:33. Si éste no procediera de Dios, no podría hacer nada. 1 Corintios 9:16. Si me glorifico a mí mismo, soy nada. ¿Por qué Dios enfatiza que somos nada? Bueno, si sabe que es nada, nunca va a esperar nada de sí mismo. De nuevo, si sabe que uno es nada, que no puede hacer nada, que no vale nada, nunca va a esperar nada de sí mismo. Pero sabemos a dónde ir para nuestra esperanza, ¿no? Mateo 15. Pedro dijo, cuando estuvo enfrentado con miles de personas que necesitaban comer, no tenemos nada. Pero Jesús dijo, no les voy a enviar sin darles a comer. Entonces sabemos, cuando no somos nada, no tenemos nada, sabemos a dónde podemos ir para conseguir lo que necesitamos. Y el principio de esta doctrina de nada es mostrar nuestra necesidad total para ser manso a través del Espíritu Santo y humilde en todo momento de todo día. La mayoría de gente, inclusive creyentes, no dependen en Dios en cada segundo de sus vidas, en cada momento, porque no han llegado a reconocer a sí mismos como nada, como la nada. En 1 Pedro dijo, o llamó a sí mismo apóstol de Jesucristo, pero en 2 Pedro refirió a sí mismo como siervo. Y lo más que uno vive, lo más que reconoce su necesidad, que su reputación, sus credenciales no valen nada. En Éxodo 34:29, Moisés no sabía que su rostro era lleno de la gloria de Dios. En principio, Pablo tenía esa misma actitud. 1 Corintios 15:9, pues yo soy el más insignificante de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano, más bien he trabajado con afán más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Entendió la nada de su ser. No digno de ser llamado apóstol, dijo Pablo. Efesios 3:8, a mí que soy menos que el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia. No era humildad falsa, como algunos tienen cuando confiesan cosas así. Esto realmente era la actitud de Pablo. Fiel es esta palabra en 1 Timoteo 1:15. Y digna de toda aceptación que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy en este momento el primero. Menos que el menor,
y el jefe o el primero de todos los pecadores. No era digno, menos que el menor, primero de pecadores, en ese momento como apóstol dijo. Y un hombre o mujer quien es espiritual nunca sabe que es espiritual, y la última cosa que quiere que alguien mencione es qué gran persona es o qué espiritual. La última cosa. ¿Qué significa odiar la verdad y respetar bueno? Significa que si uno no está conectado al Señor momento por momento, vivirá una vida de mediocridad y que las fuerzas de Satanás empiezan a mentir y muerte espiritual resista vida de Dios. Cuando el Señor dijo, si me niegan, no le puedo negar, porque soy fiel a no negar lo que he dicho. Pero quiero que vemos cómo el poder de Satanás constantemente va en contra de la verdad. Satanás trata de causar que nosotros creemos sus mentiras. Primera cosa que hace, Salmo 44, para que creemos sus mentiras, tiene que desviar nuestras mentes. Proverbios 24:2, porque su corazón trama violencia, que también se puede traducir mentiras, y sus labios hablan iniquidad. Esta es la razón que la palabra de Dios dice que ellos que observan las mentiras de Satanás pierdan su propia misericordia o su propia habilidad de recibir misericordia. Jonás 2:8, los que veneran las vanidades ilusorias abandonaron su lealtad. Si recibimos la mentira de Satanás, abandonamos misericordia que de otra manera Dios tendrá para nosotros. Segundo Tesalonicenses 2:9, el advenimiento del inicuo es por operación de Satanás con todo poder, señales y prodigios falsos. El programa total de Satanás es mentir. Pero gracias al Señor en 2 Corintios 13:8, no podemos hacer nada contra la verdad. No podemos nada contra la verdad, sino a favor de la verdad. La verdad siempre andará. Y eso es el por qué un creyente puede ser tranquilo, puede reposar, aunque todo está volviendo mal en sus alrededores, aunque es atacado, aunque es perseguido. Nada se puede contra la verdad. Solamente confiar en Dios en cada situación. Sansón, piensen en esto, Sansón era el único en todas las escrituras quien fue dado su nombre antes de su nacimiento. Y era nazareno, que significaba que no pudo estar con mujeres, no pudo tocar un cadáver, tomar alcohol o ningún producto de la uva, inclusive pasas de uva. Y tenía este poder tremendo, que no era en su pelo, pero en su voto. Y su pelo era símbolo de los votos que había tomado.
Entonces cuando se cortó el pelo, cuando Delila cortó su pelo, significaba que había vuelto familiar con su voto, mediocridad hacia su voto, sin importancia, y mientras que dormía, los filisteos cortó su pelo. Jueces 16:20. Y no sabía que el Señor le había apartado. Cuando se despertó, pensaba que iba a vencer los filisteos como antes, por no saber que Dios le había dejado. Es como cuando, cuando un sapo, se dice que puede poner un sapo en una olla de agua con calor abajo, y si el agua se calienta de poco a poco, el sapo nunca va a saber que está siendo cocinado hasta que es demasiado tarde. No reacciona nada. Bueno, así es cuando gente de poco a poco abandonan lo verdadero de lo que han recibido de Dios. En Lucas 12:49, he venido a echar fuego en la tierra y como quisiera que ya estuviese encendido. Solamente Dios sabe que necesita estar encendido. Y mientras que crecemos en estar vencido por mediocridad, este es el principio de lo que está pasando a nosotros. En Lucas 19:20-25, como el hombre que tomó la plata y lo escondió, lo perdió al hombre que tenía 10 monedas. Perdimos el privilegio de servir. Perdimos el privilegio de ser quienes somos, miembros en particular en el cuerpo de Cristo. De poco a poco pasa. Ojalá que no pase en esta iglesia, pero así es como pasa. Mencionábamos en el almuerzo hoy acerca de la denominación que durante casi toda la historia de los Estados Unidos ha sido lo más recto, lo más estrecho con su doctrina, lo más leal a las Escrituras. Y ahora, ¿qué está pasando? Iglesias están cambiando, que estaban parte de esa denominación, están cambiando de poco a poco para que ahora aceptan homosexuales como miembros y aún pastores de la iglesia. Mujeres ahora dicen que ellos también pueden pastorear, negando lo que dicen las Escrituras. Y eso es lo que pasa, perdimos lo que tenemos de poco a poco por causa de familiaridad con tratar el privilegio como el ordinario. Piensen en qué privilegio maravilloso es tener Jesucristo en mí, Jesucristo para mí, estar vivificado por Dios, enamorado con Dios, confesando y alabando Dios y obediente a Dios. ¿Qué privilegios son que tenemos? ¿Por qué? Porque esta cosa terrible, mediocridad, es una cosa increíble. Como uno pierda de poco a poco todos los privilegios que tiene, hasta que al fin, como ese sapo en la olla de agua, no sabe que está perdiendo su vida, como Sansón con su pelo cortado, no sabe que ha perdido la presencia de Dios, piensa que todo es igual con antes, cuando realmente Dios no está y no hay vida. Nosotros queremos pensar que Satanás viene de golpe contra nosotros, cuando la verdad es que
de poco a poco, suavecito. Son las zorras pequeñas que destruyen la viña. Pero lo que pasa al fin es que tienen en su mano derecha una mentira y aprueban la mentira en Isaías 44:20. Quiero que reconozcamos que Satanás es el testigo falso, un consejero falso, un Cristo falso, un profeta falso. Él tiene un maestro falso. Cualquier que hace, él puede imitar lo verdadero, pero todo lo que hace es falso, y a veces creyentes paralizados por sus mentiras. En Jeremías 20, verso 6, dice que las mentiras de Satanás destruyó la casa de Pashur. En Jeremías 23, 32, hizo que los judíos erraron a través de las mentiras. Causó que ellos se equivocaron en una tierra muy lejana, en Jeremías 27, 10, por causa de mentiras. El rey se sentaba en la mesa y mintió en Daniel 11, 24, habló mentiras. En Salmos 62, 4, solamente consultan cómo derribarlo de su eminencia. Se complacen con la mentira. Con sus bocas bendicen, pero en su interior maldicen. Ezequiel 13:7. ¿Acaso no es vana la visión que habéis visto? ¿No es mentira la adivinación que habéis pronunciado? ¿Por qué decís, Jehová dice, sin que lo haya hablado? Entonces consideramos estas cosas terribles que se llaman mentiras. Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros. Efesios 4:25, por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Proverbios 38, vanidad y palabra mentirosa, aparte de mí. Mentirosos tendrán su lugar en el lago de fuego, que arda con azufre. Pero ahora quiero que pensamos en iglesias que en algún momento posiblemente estuvo miembro, que son parte del programa de Satanás en su mentira contra la obra consumada. Creo que todavía tengo 7 minutos antes de que tengo que terminar, y espero que puedo terminar con esta parte porque es importantísimo. Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo cumplirá. He aquí yo he recibido la orden de bendecir, él ha bendecido y no lo puedo revocar. Él no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto maldad en Israel. Jehová su Dios está con él, en medio de él hay júbilo de rey. ¿Por qué es esta porción tan importante? Porque Satanás mienta contra la verdad. Dios dice que no ha visto iniquidad en Jacob. No ha visto iniquidad en Jacob. Dios no ha visto la perversidad de Israel. Pero esta en el Antiguo Testamento es la verdad de la obra consumada, no adulterada. Jeremías 50:20. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, será buscada la maldad de Israel y no aparecerá los pecados de Judá y no serán hallados más, porque perdonaré al remanente que no haya dejado.
Nunca tenemos el derecho de escuchar ni una frase negativa contra el carácter de una persona que asesina a su carácter, ni una palabra. Si lo hacemos, entramos en ser parte del programa de él, quien es acusador de los hermanos. Apocalipsis 12, 9 y 10. Fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Uno que tiene algo negativo para decir contra un hermano en Cristo está participando en el programa de Satanás. Y esa no es la cosa que busca Dios. No está buscando eso. No está tratando con descubrir los pecados. Porque Él cubrió los pecados una vez y para siempre con su sangre. Y el base de la verdad es la obra consumada y trata con el individuo conforme a su necesidad, no conforme a su pecado, pero conforme a la verdad de la obra consumada, y intenta reganar la persona, restaurar la persona. Eso es el porqué en Isaías 42:3 dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que se está extinguiendo. Según la verdad traerá justicia. Salmos 89:35. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. ¿No es interesante que juró en su santidad que no mentiría a David? Hechos, y si eso es la verdad, lo que dice Salmos 89, Hechos 13:22, después de quitarlo, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad. ¿Puede entender? ¿Por qué dijo eso? Por causa de la sangre de Cristo y el pacto que hizo con nosotros a través de esa sangre, que toda cosa mala que hizo David, Dios no pudo ver. Y la única cosa en que estaba interesada eran las cosas que hizo a través de David. Jesús es ese camino a esa forma de la verdad y la vida para experimentar la realidad de esa forma de doctrina. La cosa terrible que vemos pasando es que más y más gente no entiende esta verdad. Basado en Salmos 89:35, abrimos a 1 Reyes 15:5. Rapidísimo. Lo voy a leer mientras que estaba viendo allá. David había hecho un recto ante los ojos de Jehová y no se había apartado en todos los días de su vida de nada de lo que le había mandado. Y cuando dice, excepto en el asunto de Urías el Eteo, no se encuentra en lo original, conforme a los teólogos que estudian bien lo original. De nuevo, nunca había apartado en todos los días de su vida de nada de lo que le había mandado. Punto. ¿Estaba mintiendo Dios o no? Dejamos que somos prácticos. Sí, él mató. O él volvió al lado y desvió.
Cientos fueron matados por causa de sus errores. Perdió su trono, perdió su hijo por causa de sus errores. Pero ¿qué es la verdad? La verdad es que Cristo pagó todo, derramó su sangre, volvió a ser pecado por causa de los pecados nuestros y nos cobró David. Romanos 4, 6 a 8 dice, qué bendito es uno. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados el hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. Esta es la verdad en el base de fe, justicia y gracia. Si soy predicador de una denominación en la ciudad o pastor y no doy honor 1000% a esta doctrina, soy parte de la mentira de Satanás y parte del programa de Satanás en engañar y destruir lo que es que Dios está haciendo. La verdad es que su amor era incondicional, su misericordia siguió a David todos los días de su vida. En Salmos 89:2, David entendió que misericordia estaría edificado siempre. Ok, creo que hemos llegado al fin del tiempo. Quiero cumplir, todavía tengo 4 hojas más que quiero comunicar acerca de esto, pero la mentira más grande que hay es la mentira que dice que no está consumado y que trata con los errores de creyentes y no trata con la solución que Dios proveyó. Ok, Señor, bendice esta clase a cada uno en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ok, están despedidos.